Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la Hora 25, un espacio imaginario para comprender el mundo, para afinar las comprensiones y partiendo por distinguir cuáles aspectos de la realidad son trascendentales, relevantes y limpiarlas de las que son intrascendentes o accesorias. Porque primero tenemos que saber qué es lo importante para poder dedicarles más recursos. Y en el contexto de Chile, la Convención Constitucional es uno de las troncales con respecto a la transformación cultural que se está cuajando y es un catalizador de varias cosas. Algunas pueden entrar más fácilmente al imaginario colectivo y otras cuestan un poquitito más que entran, y derechamente hay gente que encuentra que hay cosas que ya derechamente se pasaron muchos pueblos, y ahí tenemos distintas perspectivas y posturas. Lo importante es que logremos establecer una conversación honesta para poder llegar con las mayores claridades al momento de elegir apruebo o rechazo, y además también comprender que todo lo que el camino constituyente se tiene que articular con otros actores, como por ejemplo, una vez que se entregue la propuesta y sea votada, en el caso de que ganara el apruebo, es el desafío de implementar todo eso, va a quedar en manos de los políticos, los tecnócratas y los actores más relevantes, que también presenta algún grado de riesgo en atención a lo que todos sabemos que han devenido los actores políticos, los partidos políticos. Por tanto, también hay que mirar un poquitito hacia el futuro y comprender también que es necesario que la clase política o los que van a asumir el desafío de implementar todo esto tengan las competencias, la honestidad, la ética para conducir un proceso complejo, buscando el bienestar total y no la implementación ideológica. Y para poder reflexionar sobre algunos aspectos de todo lo que está pasando en la constituyente, tenemos de invitado a don Rodrigo Logan. Hola amigo mío, ¿cómo estáis? Muy buen día, muy honrado y agradecido. Y sigamos acá con este proceso reflexivo ya a la conciencia de la gente. Sí, yo estoy muy contento de este espacio que hemos podido conservar en los meses. Y te voy a recuperar algo que mencionaste que me generó harta reflexión de algunos criterios posibles para evaluar el apruebo o el rechazo con respecto a la gobernabilidad, que es un temazo, porque la gobernabilidad también es un indicador de éxito. Si nosotros entregamos una propuesta aprobada a un desgobierno o no están instaladas las capacidades para gobernar, esto va a ser un desorden y un caos. Lo otro, la cohesión social, un tremendo tema, sobre todo cuando se alerta en las encuestas. Vaya a saber uno si son confiables o no, pero asumamos la reflexión honesta de decir, ¿y si fuera el caso que el apruebo y el rechazo están tendiendo a acercarse? También pudiera anticipar que una propuesta que gane con un 51% de adhesión deja a un 49%, yo sé que esto hay que complejizarlo un poquito más, pero para hacer el encuadre sencillo, generaría un desencuentro social gigantesco, un quiebre. Y el tercer aspecto era la distribución y la generación de la riqueza, que es un temazo también. Y el respeto a las libertades. Respeto a las libertades. ¿Cómo ves que se ha ido avanzando? Y si nos puedes comentar de algunos artículos más candentes que pudieran estar hoy en día en boga. Lo que pasa es que cuando nosotros analizamos el tema de esos tres criterios, y tú decías, a ver, pero hagámoslo carne. El tema de la cohesión social. Cohesión social implica de que la Constitución en sí tiene que ser una Constitución no identitaria, que no haga diferencia entre distintos grupos, sino que entregue los derechos, sobre todo los derechos y deberes, derechos y deberes, con el criterio de igualdad en y ante la ley. Cosa que todos desde Arica a Magallanes nos veamos como un solo pueblo, una sola nación. Un solo pueblo, me habían dicho, porque ahora está la plurinacionalidad. Y que las diferencias, si es que las hay, que las diferencias tengan una causa muy, muy importante. Como por ejemplo hoy día, la actual Constitución establece como territorio especial, a Rapa Nui. Y eso tiene una explicación, porque en 1888 se firmó un tratado con el pueblo Rapa Nui y que les da una situación especial. Pero, ¿te acuerdas que en uno de los programas nosotros dijimos que cuando tú diseñabas normas, la idea del diseño de la norma es crear la regla general? Y cuando tú creas la regla general, luego tomas situaciones de excepción. Las casuísticas. Las casuísticas. El problema es cuando tú quieres tomar una situación de excepción y llevarla a la regla general. Ese es un error de diseño.
Entonces hoy día yo creo que la actual constitución tiene diferencias entre lo que son los pueblos originarios, lo que son... Ahí tiene un tema, los pueblos originarios. Creo que se puede mejorar la normativa, pero en la forma como se estaba proponiendo hacía diferencia entre distintos grupos sociales. ¿Ya? ¿Cómo se podría mejorar? A través del concepto de la plurinacionalidad. Porque la plurinacionalidad en sí son varias naciones dentro de una misma nación, ¿correcto? ¿De un mismo estado? Es que pasa que la plurinacionalidad son varias naciones dentro de un mismo concepto nación. Porque aquí tenemos que hacer un cambio. En el sistema de conceptual y político actual, tenemos la nación es el grupo de personas unidas por vínculos religiosos, idiomáticos o culturales. ¿Listo? Un grupo de personas. Por ejemplo, el pueblo gitano. Yo siempre lo doy como ejemplo, el pueblo gitano. Cuando esa nación tiene un territorio determinado y se da una organización civil, se llaman estados. ¿Vale? Las personas dentro de ese estado se llaman pueblo. Y las personas dentro de ese pueblo que pueden ejercer derechos civiles, o sea, entre otros, a elegir y ser elegidos, se llaman ciudadanía. Eso es como la teoría clásica. Hoy día nos tratan de presentar otro sistema con un cambio de diseño. Y nos dicen ahora, por ejemplo, que todos los nacionales son ciudadanos. Ya no se hace la diferencia entre una persona que tiene nacionalidad, o sea, este vínculo jurídico, político, con un territorio determinado, sino que todos los nacionales son ciudadanos. Para mí es un error, pero está aprobado. Nos dicen también que en el concepto de pueblo, ya no es pueblo, sino que ahora son varias naciones que conforman un mismo pueblo. Pero sin embargo el artículo 4 de la Constitución actual dice que Chile es un Estado plurinacional intercultural que está formado por muchos pueblos y naciones. ¿Entendés? Ya. Ese concepto llevado al extremo, si es que no se especifica a qué nos estamos refiriendo, podría llevar a que alguien dijera, bueno, entonces muchas naciones, muchos pueblos dentro de un mismo territorio implica no solamente a los pueblos originarios, que es la lógica, sino que puede implicar a otras naciones, que también van a poder entrar al territorio chileno y tener su autodeterminación, su pluralismo jurídico, también van a tener derecho, porque donde hay, siempre acuérdense de esto, chicos, donde hay igual razón, tiene que haber igual disposición. O sea, si la razón es que Chile es plurinacional, es cualquier nación. Si Chile dice que cada nación tiene derecho a la libre determinación y al pluralismo jurídico, puede ser a cualquier nación. Eso atenta contra la cohesión. El tema de la gobernabilidad, segundo paso. La gobernabilidad, muchos la van a asociar al presidente de la República. Pero no, el concepto de gobernabilidad es que tú puedas tener estructuras políticas que tomen decisiones. No que solamente lucubren y que estén en el debate, sino que la gobernabilidad viene por, ok, vamos a posibilitar el debate, pero ¿quién toma la decisión al final del día? ¿Quién es el que hace avanzar? El que le da el flow, el flujo. Porque sin decisión, ¿qué es lo que significa tomar una decisión? Significa dirimir entre dos o más alternativas y elegir la que se va a realizar. Entonces, cuando tú hoy día ves un estado regional autónomo, donde cada región va a tener un sistema autónomo, administrativamente, normativamente y financieramente. Y que ese Estado regional autónomo a su vez tiene una asamblea que se llama la Asamblea Regional, que es la que toma decisiones normativas adentro de la región. Y a través de un estatuto que se llama el Estatuto Regional, que es como la ley de la región, ¿cierto? Y además tienes un consejo comunal donde las comunas también toman tienen normativas internas de carácter vinculante e incidente, que incluso pueden entrar en contradicción con las regionales. Ahí tienes las regiones. Pero además de las regiones, tienes un concepto a nivel nacional de un presidente o presidenta, que ese presidente va a estar limitado en su poder de actuar desde el punto de vista ejecutivo con lo que diga cada una de las regiones. Porque cada región va a tener su estatuto regional, ¿vale? Y a eso, agrégale acá que tienes un parlamento que es de una cámara, que se llama el Parlamento de los Diputados y Diputadas, que es plurinacional, paritario, y que ese parlamento de una sola cámara va a tener además unos parlamentos que se llaman las cámaras territoriales en cada una de las regiones, ¿vale? Que no es el mismo parlamento, o sea, es una cámara y va a existir una cámara nacional y además va a haber cámaras regionales. Por eso le llaman el bicameralismo asimétrico, pero es un invento, porque no tiene nada asimétrico, ¿vale? Entonces, sigamos poniendo en la juguera. Tienes
un parlamento, el Parlamento de Diputados y Diputadas, el Congreso plurinacional, tienes la Cámara Territorial, tienes la Asamblea Legislativa, la Asamblea Regional, que es la Asamblea Regional, que es la que crea esta normativa interna, el Estatuto Regional, la región autónoma, más el tema comunal. Y si a eso le quieres agregar algo más, agrégale que en ciertos sectores se ha reconocido la autonomía territorial indígena, la ATI. Y la ATI también se les permite a ese reducto indígena que tenga su propia, se autodetermine, que tenga su autonomía financiera, su autonomía normativa y su autonomía de limitación. Entonces podrías tener en un mismo... y agrégale los territorios especiales, que es Rapa Nui y Juan Fernández, ¿vale? Y que también permite los territorios especiales tener biodiversidad, bioculturalidad, o sea, también podrías tener territorios especiales que fueran fronterizos para proteger a ecosistemas de la naturaleza, ¿vale? Que también tendrían sus propios sistemas normativos, sus propios sistemas de legislativos internos, y que ayer se propuso de que fueran administrados por los pueblos originarios, las localidades, comunidades municipales y pueblos originarios. Entonces, en un mismo territorio, y eso estamos hablando del tema de la gobernabilidad, en un mismo territorio vas a tener la normativa que venga del Congreso de la Cámara de la Unicámara, del Congreso Nacional, de Diputados y Diputadas. Vas a tener la normativa de la Cámara Territorial. Estamos hablando en un mismo pedazo de terreno. Vas a tener la normativa del Estado Regional Autónomo a través de su Asamblea Regional, el Estatuto Regional. Vas a tener en ese mismo territorio una ATI, que es una autonomía territorial indígena. Puedes tener un territorio especial y además vas a tener una normativa comunal vinculante e incidente. Y ayer en la Comisión sobre Principios Constitucionales se aprobaron también normas sobre democracia directa. Entonces, además de eso, va a haber una participación incidente y vinculante de la ciudadanía en la toma de decisión y la generación de esta normativa. Entonces, además, tienes a la ciudadanía a través de los grupos intermedios. A mí me gusta esa norma de la democracia directa, pero creo que si hay democracia representativa, la democracia directa tiene que haber normas que permitan el traslape, porque si vamos a tener representantes, pero todo lo puede hacer la ciudadanía, entonces ¿para qué tenemos representantes? Y viceversa, ¿cierto? Bueno, todo eso que te estoy diciendo atenta contra el segundo de los puntos, la gobernabilidad. Porque al final, preguntaba un buen chileno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿La Cámara Territorial? ¿El Presidente de la República? ¿El Estado Regional Autónomo? ¿Las comunas? ¿Quién? Y a eso agrégale que también tenemos instituciones nosotros a nivel nacional que también permiten la gobernabilidad, pero siempre y cuando exista un órgano, desde el punto de vista del poder, sea desconcentrado y descentralizado, pero siempre que dependan del órgano central, que en este caso, no del órgano central, del Poder Ejecutivo. Yo me llamo a la Contraloría. Tú sabes que hoy día la Contraloría ya no va a existir como Contraloría, sino que van a existir Contralorías regionales. ¿Qué va a pasar con el Servicio de Impuesto Interno? Desde Arica a Punta Arenas, entendiendo que hay estados regionales. ¿Qué va a pasar con la Tesorería? ¿Qué va a pasar con la Dirección del Trabajo? ¿Qué va a pasar con la Dirección General de Agua? Bueno, la Dirección General de Agua se va a la Agencia del Agua, pero me seguí, o sea, todas estas que tienen que tener una normativa y un actuar de Arica a Punta Arenas, un actuar símil, equitativo, trazable, cualquiera de los... La gente no entiende que tiene que ser algo igualitario, para que un chileno en Arica no tenga una diferenciación del chileno en Magallanes, ¿vale? Eso se va a ver coartado. Es un nuevo diseño, ¿cierto? Yo no estoy haciendo un juicio de si es bueno o malo. Solamente estoy diciendo que la gente entienda el segundo punto, la gobernabilidad y se ve afectada, ¿cierto? Y el tercer punto, las libertades y el reconocimiento de la creación de riquezas y la distribución. Ahí tenemos otro problema porque el Estado no crea nada. El Estado no crea nada. El Estado vive de lo que nosotros los ciudadanos, el pueblo, la nación, hacemos por él, a través del pago de impuestos. La explotación de bienes públicos, ya sea bienes materiales o, por ejemplo, casas, autos, como reservas internacionales de fondos en el Banco Central. Sí, peaje. También habría que mirar un poquitito, porque creo que también se aprobó una norma que permite que los municipios también desarrollen actividades económicas. Es que para allá iba, las empresas públicas comunales. Y las empresas públicas comunales, yo estuve súper en contra de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, y di una chat. Tú sabes que hoy día la Contraloría, eso lo puede buscar la gente. La Contraloría emitió un informe donde dice que más de la mitad de las municipales, o sea, de las municipalidades del país están siendo investigadas por problemas de mala administración.
y tú quieres entregarle a esos mismos malos administradores, quieres entregarle la capacidad de que armen empresas públicas con plata del Estado para que las administren. Eso ya ahí es ilógico, ¿cierto? Porque es como entregarle a un neófito y pasarle una gran responsabilidad. No puedes, pues eso es irresponsable, ¿cierto? Ya. Pero además de eso, tú atentas contra la creación de valor. Porque, desde mi punto de vista, porque cuando tú permites que se creen empresas públicas, al final del día lo que tú estás atacando es el emprendimiento de otras personas que desarrollan esa misma labor, pero que no tienen el aparataje del Estado detrás de ellos. Sí, espera un poquito. Has dicho muchas cosas muy Perdón, interesantes. es que estoy tratando de mirarlo. Bueno, también he acuñado el título de docente de la gente. El docente, suena bonito. Porque has dado una tremenda mapeo. Sí. O sea, de muchas cosas relacionadas, y eso es un tremendo aporte conceptual. Ahora, mantenerlos en la cabeza mucho rato, Sí. por eso vamos lento. A ver, pareciera ser intuitivo para la gente decir que si el municipio participa de actividades económicas que correlacionan directamente con aspectos necesarios, como por ejemplo el gas, por ejemplo, o otros servicios. Ya. Intuitivamente uno diría, oye, pero eso es muy bueno, porque aquí se va a generar mucho bienestar, las cosas los precios van a bajar, vamos a tener acceso a mejores condiciones de vida. Entonces tú dices, eso es positivo, si te lo cuentan así. Ahora, lo que es un poco más contraintuitivo y cuesta verlo, es el impacto en las libertades y en el desarrollo y el emprendimiento privado. Porque básicamente, como tú señalas, competir contra el Estado en cualquier materia es muy difícil. Por tanto, todos los privados que estaban participando antes de esas pudieran intuir Y cambiarse modelo de negocio, ese otro. que van a desaparecer de esa actividad económica, van a tener que reconvertirse en el mejor de los casos, buscar otro, pero en la mayoría de los casos esa pyme se acaba. Lo que también hay que ver que cuando se acaba la pyme, se acaba el trabajo, se acaba la tributación y se acaba la autonomía para hacerme cargo yo mismo en mayor grado y mejor grado de mi devenir, porque pasan a ser todos empleados públicos. Y se acaba también... La tributación también para aportar a otras se acaba cosas. también la competencia. Porque la competencia, ¿para qué sirve la competencia? Sirve para mejorar la calidad de los servicios y bajar los precios. Porque el comprador, en este caso el consumidor, el usuario, por lógica no va a ir a comprar lo más caro ni lo más malo. Entonces, mientras más agentes haya en el mercado que ofrezcan el mismo bien o servicio, los precios van a tender a bajar y la misma competencia va a generar de que mejore la calidad, ¿cierto? Ya, como la teoría clásica. Cuando una empresa está ejecutada por el Estado con dineros del Estado, los demás privados tienden a desincentivar invertir ahí, porque si cómo voy a competir contra el Estado, ¿cierto? Y por tanto el Estado queda como una administradora única, ¿cierto? Pero ahí viene el segundo problema. El segundo problema es que las municipalidades, no lo digo yo, lo dice el informe de la Contraloría, por rango general, así estamos hablando en grandes números, son malos administradores. Entonces, si son malos administradores, tú los vas a poner a administrar, de verdad, lo vas a poner a administrar una empresa pública con plata del Estado. Y ahí viene un doble clic. ¿Tú quién crees que... A ver, es que aquí no quiero ser muy duro para no sonar soberbio, pero ¿quién crees tú que cómo van a elegir a los trabajadores de esas empresas? Van a ser puros operadores políticos, amigos del alcalde. Si eso es lo que a mí me quema, la que me da bronca, porque yo les decía a mis colegas, los convencionales, ¿cómo no lo ven? Si no hay que ir tan lejos, la hermana República de la Argentina. Aquí lo podemos ver. Bueno, en Venezuela también, cuando el Estado tomó control, yo conversaba con mucha gente venezolana y finalmente aparecían operadores políticos que finalmente destruían el valor porque el know-how no estaba. No, pero porque sacaba ya de los técnicos, ponía de los políticos. No tienes el perfil, mira, van a haber administradores que nunca administraron nada, gerentes que nunca administraron nada, van a haber cargos intermedios, mandos intermedios que al final van a ser operadores políticos, operadores territoriales que no tienen perfil. O sea, tú no puedes poner a cualquier persona a ser el gerente general de una empresa. A ser el gerente de administración y finanzas, el de marketing, el de operaciones, el de colaboradores, mal llamados recursos humanos, que son los colaboradores, o de atención al cliente. Tú no podés poner a cualquier persona. Tiene que haber un perfil. Lo mismo que nosotros hablamos del tema de la convención. Por mucho voluntarismo que tengamos, tiene que haber un aspecto de técnica mínimo para que podamos tener un acervo cultural. El nivel de competencia suficiente. Que el suficiente es
Es lo mínimo, si o sea, no lo estoy mínimo, pidiendo que sean el perfil todos de premios ingreso Nobel, mínimo. pero un mínimo. Mínimo. Bueno, y como eso no ocurre, entonces la gente me puede decir, ya, pero Rodrigo, tú no tienes fe. No, si no se trata de no tenga fe. Yo digo, de verdad que sí, pero miren hoy día. Tiene otro punto. La norma aprobada dice que las empresas públicas comunales van a tener personalidad jurídica propia, perdón, personalidad jurídica y patrimonio propio. O sea, van a tener plata del Estado, pero se van a administrar de manera autónoma. Ya. ¿Sabes cuál es el problema ahí? El problema es que es un tema jurídico, pero van a tener un patrimonio, entonces si se mandan algún condoro, no le van a pagar a nadie, porque le van a pagar solamente con el capital que tienen, porque tienen patrimonio, ¿ya? Entonces la gente me dice, a ver, pero ¿cómo es eso? Yo le voy a dar un ejemplo. Hoy día, las municipalidades se dividen en direcciones, ¿cierto? Entonces se tiene... La municipalidad siempre piensa que la municipalidad es como un estado chiquitito. ¿Por qué un estado chiquitito? Porque ve salud, vivienda, educación, zoonosis, higiene, ornato, impuestos, ve también urbanismo y construcción, tránsito, jurídico, porque también tiene los juzgados de policía local, es un estado chiquitito. Y se divide en direcciones, entonces está el alcalde o alcaldesa, al lado está la administradora municipal, abajo está la Dideco, que es la Dirección de Desarrollo Comunitario, está la Dirección de Aseo y Ornato, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Impuestos, que se llama la DAC, la Dirección de Atención al Contribuyente, la DOM, la Dirección de Obras Municipales, y está por acá, hay más direcciones y subdirecciones, está la Dirección de Seguridad, y por acá está el Consejo Comunal, que están los consejeros, y donde pertenece la alcaldesa. Siempre hablo en femenino, me gusta. ¿Vale? Existe una que se llama la DAEM, la Dirección de Administrativa de Educación Municipal, que ustedes saben que desde el año 82 todos los colegios que antes eran del Estado, los administraba el Estado, todos los colegios, porque la educación era pública. Entonces, toda la administración era a través del Ministerio de Educación. Y después del año 82 pasa, el gobierno dice, no, el Estado no se va a hacer cargo de esa administración y la municipaliza. Se la pasa a las municipalidades para que ellos administren y sean sostenedores de los colegios. Y por tanto, las municipalidades crearon la BAEM, la Dirección Administrativa de Educación Municipal. El tema es que cuando tú administras ese colegio, si tú cometes algún error, los profesores pueden demandar a la municipalidad. Evidente, si la municipalidad, y demandan al RUT de la municipalidad. Y por tanto el Estado se hace responsable. ¿Qué es lo que hicieron las municipalidades? ¿Y qué es lo mismo que van a hacer con las empresas, empresas públicas comunales? Crearon corporaciones de derecho privado. Y crearon las corporaciones municipales. Lo hicieron en Recoleta, en Renca, en varias. Y esas corporaciones de derecho privado le pasaron una cantidad de dinero para que administrara los colegios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los profesores, los docentes, los paradocentes querían demandar, no podían demandar a la municipalidad. Porque la municipalidad decía, ustedes no dependen de mí, dependen de la corporación, y la corporación es de derecho privado, patrimonio propio. Entonces muchos profesores se quedaron chupándose el dedo. ¿Por qué? Porque no podían demandar a la municipalidad y a través del Estado. Eso mismo, se los doy calcado, se los doy calcado que va a pasar con las empresas públicas. De hecho, no hay que ir tan lejos. Vean las empresas que se han creado hoy día, municipales. Por ejemplo, la farmacia popular, vean el problema. Es un hermoso proyecto, de verdad, hermoso, pero tiene problemas de administración. Insisto, pastelero a tus pasteles. No cualquier persona que pone una empresa sabe administrar, no es así. Y que han tenido problemas y tuvieron quiebres de stock, que una cuestión, se agruparon en esta asociación de municipalidades, de farmacias populares, y no le pagaron a proveedor, y producto de eso le pidieron la quiebra, estuvieron con muchos problemas porque administran mal, pues. ¿Sí? Es así. Entonces alguien me dice, bueno, pero ¿cómo podríamos soslayar esto? Y desde mi punto de vista, la forma de soslayarlo es que esté vinculado. Mira, yo siempre he creído que uno de los mayores alicientes que tiene una persona para poder hacer bien la pega, aparte del compromiso, el amor propio y todo, es la espada de Damocles. Tener la espada de Damocles. Encima, con el doble filo. Si tú hoy día tienes una empresa que no responde, más allá de su patrimonio propio, ¿cierto? Que no responde a sus obligaciones con terceros, y que el Estado no está detrás, tienes un gran problema. Entonces, si nosotros cambiáramos que tiene autonomía, o sea, que tiene patrimonio propio, pero que no tienen autonomía, esa es la palabra que hay que quitarle desde mi punto de vista, que no son autónomas, sino que depende y que la Contraloría puede estar detrás de ellas, porque tienen platas públicas, evidente, ¿cierto? Y que además sus autoridades tengan que ser elegidas de ADP.
Y eso yo lo dije, pero no me pescaron, ¿no? El ADP, disculpen, el ADP es la Alta Dirección Pública. Es un organismo que existe en Chile donde se eligen a los altos directivos de las empresas del Estado. Pero ahí no se eligen hacia al viento al dedo. Se eligen hombres y mujeres que realmente cumplan el perfil, po. O sea, si usted va a ser administrador, que tenga cursos de administración. Si usted va a ser contador, auditor, lo que sea. Usted no puede no haber estudiado y decir, puta, es que yo tengo 20 años de esta. No, esa no sirve. Entonces, que sean ADP y que no sean autónomas. Y con eso, sí, es bueno. Porque significa que le van a meter plata del Estado, pero la Contraloría va a estar ahí. Segundo, al no ser autónoma, significa que los proveedores, trabajadores y clientes pueden demandar a la municipalidad. Y tercero, sus autoridades van a estar nombradas por ADP. Bien. Ya, mira, tenemos que ir a un spot, pero me gustaría retrotraernos un poquitito y reflexionar sobre los problemas versus el grado de solución que plantea la convención o la nueva propuesta de constitución como una más en relación. ¿Por qué? O desde dónde lo estoy pensando. Si nos retrotraemos al estallido social, la mayoría de las demandas no explicitaban, por ejemplo, un proceso de nueva constitución. Eso apareció en algún momento de la narrativa. Y por otro lado, cuando ya este descontento social cae en esta lógica de la nueva constitución, nos damos cuenta que también se produce una tremenda brecha entre las expectativas de los constitucionalistas, que excedía y complejizaba en extremo lo que la ciudadanía percibía como un problema. Y ahí empezamos a abrir otras cosas que superaron un poco lo que las quejas y los malestares. El diagnóstico que tenía yo era de que muchos problemas que la gente se quejaba versaban particularmente con la falta de ética, la deshonestidad, la corrupción y el engaño, que no son resortes particularmente de un diseño particular o no. Tú puedes poner cualquier otro diseño y si llevas a los mismos personajes se replica la corrupción. Porque el diseño es un modelo, es una forma, que no asegura honestidad, ni eficiencia, ni nada. Es deseado y buscado. Pero basta con que tú tengas el mejor diseño y pongas a 5 incompetentes a cargo de eso, y te va a dar el resultado final que la incompetencia de los personajes va a dictar el desempeño o el logro de una función, organización, institución. Entonces yo particularmente decía, gran parte del problema de Chile no era tanto resorte, o en algún grado sí lo era, del diseño de la Constitución del 80, sino que era la calidad, la mala calaña de gente que terminó haciendo lo que hacía y haciendo cosas fuera de la ley. Por tanto, si sabes que hay gente que está haciendo cosas fuera de la ley, da lo mismo que tú cambies la ley o no, porque está ahí fuera de la ley. Entonces, la pregunta es, ¿la Constitución está planteando salidas políticas a problemas valóricos? Y me gustaría indagar un poquitito en esa relación. Sí, lo que pasa es que yo ahí tengo una visión súper particular porque, a ver, lo primero, yo estoy muy de acuerdo contigo. La gente jamás pidió cambio constitucional. O sea, pero tenemos que ir a un spot comercial. Entonces, te dejo planteado el tema porque yo creo que, como es de esperar, los políticos ven el problema político y plantean una solución política. Lo que pasa es por coherencia. ¿Pero qué significa eso? Claro, pero para mí el tema no es político, es cultural. Porque la deshonestidad, el robo, el engaño, la mentira, la estafa, la asociación ilícita, el evadir impuestos, eso está desde el kiosquero hasta los grandes temas, los grandes empresarios. Eso se llama impunidad. Ahí lo vamos a explicar a la vuelta, pero cuando hay espacios de impunidad, se genera esa falta de moral y ética. Claro. Entonces ahí uno tiene que empezar a mirar, acá tiene que haber un diseño que desincentive y sancione y castigue las malas prácticas. Y eso es por fiscalización. Nosotros hoy día, por eso hoy día nosotros tenemos un grave problema, porque nos compramos un relato instalado por algunos grupos, que es un relato absolutamente falaz, que nos señaló de que había falta de derechos.
Y no es falta de derechos, porque yo incluso lo he probado. Yo cuando le dije, a ver, por ejemplo, una persona me dice, es que las pensiones son malas, hay que cambiar la Constitución. Sí, la pensión nunca estuvo en la Constitución. Estaba el decreto de ley 3500 y 3501. Es que la salud es mala. ¿Por qué si existe una ley que es la protección de la salud? La 18469. Entonces, bueno, y así sucesivamente. Entonces, la gente me decía, bueno, pero entonces, si hay tantas leyes, ¿cuál es el problema, pues, señor Logan? ¿Por qué estamos acá? Entonces yo le decía, por fin llegaba la conversación, le decía. Esta es la conversación. Estamos aquí porque esta ley establece una norma, establece una regla, establece un rango de conducta mínimo y establece que estas son las autoridades que tienen que hacerlo cumplir. Que no se hizo. Aquí falta fiscalización. Y además de falta fiscalización, faltan los controles cruzados, porque hoy día el diseño de la actual legislación da que la élite política puede hacer y deshacer y la ciudadanía tiene que mirar nomás. Ahí tenía una brecha de impunidad. Porque siempre hablan, es que bueno, nosotros tenemos responsabilidad política. ¿Cuál? Yo siempre le decía a todos los políticos, les decía, ¿cuál es su responsabilidad política? El que no voten por usted en la próxima elección. Pero fíjate que se rechazó el artículo que revocaba algunos cargos de elección popular en atención a algunas variables. No llegué a tanto que se rechazó. Es que ahí yo estoy de acuerdo. Ya, pero espérate, no spot, porque si no, no vamos a callar sí, nunca. No, ya, quédense con nosotros y volvemos en un minutito. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. No voy a decir mucho porque tenemos mucho que decir, así que no voy a rellenar el espacio. Estábamos conversando sobre el grado de ajuste o coherencia entre tratar de solucionar problemas en el ejercicio de los haceres a través de diseños, que eso tiene una correlación, pero convengamos que cuando uno indaga a las causas, uno se empieza a dar cuenta que el mayor grado de correlación tiene que ver con las malas prácticas de los actores que operan en determinados ámbitos. Porque tú dices, por ejemplo, la Constitución del 80 da libertades para emprender. Da un buen margen para que eso se emprenda. Ahora, que se empiecen a coludir las empresas no tiene que ver con la Constitución. La Constitución funda una posibilidad de hacer. Es como lo que estábamos hablando en intermedio. Es como, ¿el Senado es malo? No.
Hay algunos senadores que lo han hecho mal, pero el Senado, como entonces, la gente, siento que la ciudadanía inconsciente, como yo, perdemos, que me incluyo, por cierto, perdemos el foco del análisis y nos compramos el discurso fácil, ¿eh? El que nos dan el discurso fácil, el falso positivo. No, que el Senado es malo. No, el Senado es una institución que tiene 2000 años, entonces no la inventamos nosotros. Y por el actuar de algunos senadores, ¿el Senado es malo? No. ¿Las municipalidades son malas? No. Porque es un desplazamiento muy conveniente, porque cuando hay cosas malas, el Senado es malo. Claro. Cuando en realidad uno tendría que tener buena memoria y saber qué senador es bueno, Es malo no, o pues, corrupto, es que mentiroso. ahí lo hacen el cambio. Pues, para Exacto, que no... se desplaza porque finalmente uno termina evaluando una entelequia que es el Senado, que es un diseño conceptual. Y al final del día, yo digo, bueno, si eso es así, entonces empecemos a analizar todo. Hoy día uno de los elementos donde más la gente reclama son las pensiones, ¿cierto? Las pensiones de miseria, malas, listo. Yo les quiero recordar a todos los que están del otro lado, para que pongamos las cosas en un contexto, quiero recordar que el sistema de AFP del decreto de ley 3500, que usted puede decir que lo cambiamos, vamos a cambiar un nuevo sistema. Pero ese sistema tenía, en su favor, tenía los siguientes elementos. Las pensiones tenían que tener una rentabilidad mínima de UF más 5%, UF más 5, ojo. Existía un fondo de estabilización de la rentabilidad. Cuando existían fluctuaciones de rentabilidad, en el periodo de los últimos 12 meses, últimos 12, 6 y 3, había un fondo puesto por las mismas AFP que evitaba esas fluctuaciones para que usted no tuviera pérdida. Las pérdidas negativas las asumían las AFP. Y existía un puro fondo, que era el fondo hoy día, el fondo C. No existía otro fondo. O sea, 4 elementos. Y sus políticos, y mis políticos, por eso les digo, lo estoy mirando a la cara, sus políticos, los mismos que hoy día salen a rajar vestiduras, del año 1990 a la fecha, bajaron la tasa de encaje, que era la tasa que tenían, plata que tenía que tener puesta la AFP para poder responder en cierto hora, de un 5% a un 1%. Crearon los multifondos, traspasando la responsabilidad a usted. A usted le traspasaron la responsabilidad de tener que saber dónde invertir su plata y cuándo. Cuando usted no tiene educación financiera, yo tampoco, si yo soy los expertos. Y ahora tenemos fondo A, B, C, D y E. ¿Está? Tercero, la rentabilidad negativa ahora la paga usted, ya no la paga la AFP. Cuarto, la rentabilidad garantizada ya no la tiene. Entonces hoy día por eso existen fluctuaciones. La tasa de fluctuación hoy día tampoco está garantizada porque no hay un fondo de estabilización para las fluctuaciones. Entonces, amigas y amigos, digamos las cosas como son. Los políticos, y eso fueron la Cámara de Diputados, no fue el Senado. Para que no me digan después que fue la Cámara de Diputados y son muchos de los que hoy día están pidiendo el 10%, de los que salen rasgando vestidura. Vean las votaciones, véanlo. Vean cómo les perjudicaron a ustedes. Los perjudicaron. Miren, yo no estoy diciendo que el sistema de FP del decreto de ley 3500 sea maravilloso, bajo ni un punto ahí. Pero haga un cálculo en un papelito y se va a dar cuenta por lógica que si alguien te estaba ofreciendo una rentabilidad del UF más 5, con una rentabilidad que no la respondías tú, la rentabilidad negativa la responde la FP, con una tasa de fluctuación, con una tasa de encaje, significa que tu pensión era alto más grande hoy día que la que con los cambios. Los cambios fueron malos. Y tercero, que hoy día, para que ustedes sepan, hoy día las pensiones podrían subir así, de un día para otro, sin pasar por el Parlamento. Porque hoy día la forma en que se calcula la pensión, las lucas que recibe la gente en retiro programado y rentas vitalicias, vienen dadas por una tasa de interés técnico, que la fija el superintendente. La superintendencia de pensiones hoy día tiene dos elementos, que uno de los elementos es la tasa de mortalidad, o sea, sí, bien digo, que hoy día se presume de que escalonadamente los chilenos viven hasta los 110 años. Y sobre eso se calcula la distribución de los fondos en el periodo y una tasa de interés técnico. Y la tasa de interés técnico la puede subir directamente el superintendente, sin pasar por el Senado. Y si le sube el superintendente, podría subir hasta un 40% sobre la plata que recibe la gente. Fíjate que... Y eso nadie lo dice, ¿cachai? Entonces, sí. Y disculpe, con esto termino. Entonces, ¿qué pasa? Y con esto vuelvo al punto. La normativa hoy día establece derechos en favor de la gente. Si eso de que la gente no tiene derechos, eso es falso. Existen los derechos. Existen órganos para que fiscalicen el cumplimiento de esos derechos. Por cierto que existen. El gran problema es que hoy día se colacionan, o sea, se juntan
las personas que fiscalizan con los fiscalizados. Y ahí genera una impunidad. Le doy un ejemplo. El superintendente de pensión después pasan a ser parte de los directorios de las empresas fiscalizadas. Lo mismo pasa a ser director de la AFP, de caja de compensación, ¿cierto? La pregunta es, ¿dónde, en el tema de la administración municipal, dónde está la Contraloría ahí mirando el tema de las lucas? Porque la Contraloría hace informe, pero nos dice los informes, aquí hubo un fraude. No pasa ese fraude al Ministerio Público para que investigue. No hay un control cruzado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no haber un control cruzado, se genera un espacio al medio que se llama el espacio de impunidad. Y ese espacio es muy peligroso para la democracia, porque al final del día tú tienes la norma, pero esa norma no se lleva a la práctica. Nadie fiscaliza que se cumpla. Porque si hoy día tú mirás, por ejemplo, el artículo 1 de la actual Constitución, el Estado está al servicio de la persona humana. Con ese solo hecho, el Estado está al servicio, significa de que la persona no tendría que andar buscando detrás de cada uno de los elementos del Estado el cómo satisfacer sus necesidades. Yo como ciudadano no tengo por qué andar diciendo, bueno, ¿y quién me puede ayudar aquí? La Dirección del Trabajo, la Tesorería, la Dirección General de Agua, no sé, la Inspección Provincial del Trabajo, los Ceremi. No, pues yo soy ciudadano, pago impuestos. Es el Estado el que tiene que llegar a mí. No puede ser que me digan, señor Logan, usted tiene que retirar el 10% y tiene que hacer una fila inmensa. O sabe que le vamos a dar el IFE universal, o el IFE garantizado, y va a tener que hacer una fila. No, pues. Si yo soy un abuelito, pensemos que soy un adulto mayor. Usted el Estado, porque el Estado está al servicio de la persona humana, ¿no lo dice la Constitución? Entonces usted como Estado debería encargarse de que yo recibiera esa plata a una cuenta, ¿cierto? A una tarjeta y me la fueran a dejar a la casa. Porque yo soy adulto mayor, yo le entregué mi vida al Estado. Pero eso no pasa. Ya, fíjate. No hay casas de acogida para las mujeres de las que le dan violencia intrafamiliar. No hay casas, no hay, ¿cachai? Entonces el Estado no está al servicio. Ya, mira, dos cosas a propósito de eso. Primero, invitarlos a buscar un video de Gino Lorenzini que hace una presentación sí, ¿verdad? Creo que en el Senado, si no me equivoco, en el Senado, sí, con una comisión. Con una vena. Lo importante de ese video es que él toma todos los resguardos de sustentar en evidencia lo que declara. Y ahí hace todo el recorrido desde, bueno, no sé si exactamente todo porque yo lo desconozco para poder emitir ese juicio, pero bastante abarcativo. Desde el diseño inaugural de José Piñera, cómo gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, se fueron haciendo modificaciones. Y todas malas. O sea, malas para los ciudadanos, No, pero mira, muy buena para las administradoras. Claro. Las comisiones fantasmas, unas cuestiones mira, si hay una pura norma, contables. hay una Incluso creo que decía que en algún momento la misma AFP le prestaba plata a una empresa que hacían los mismos para financiar, los cuales después compraban la misma AFP y se adueñaban del sistema. Eso es bien interesante ese documento, la única ese norma, video. para ser justo también, de todos los gobiernos de 1990 a la fecha, porque ahí incluso Gino lo dice, por eso te digo injusticia hay que decir. Sí, por eso es bueno ese video. La única norma que se puede decir que realmente fue en beneficio de los ciudadanos fue el pilar solidario de la presidenta Bachelet. El único, porque era un aspecto que no estaba mencionado en el decreto de ley 3500, donde no estaba considerado qué pasaba con las personas que no habían cotizado. Esas personas, según la lógica del sistema, si no cotizaste tenías que quedarte con cero de pensión. Pero la presidenta Bachelet le hizo un cambio para agregarle que no, por justicia social tenían que tener. Es la única buena. Ya, súper, pero espérate, yo quiero llegar también a otro punto que tiene que ver con que las malas comprensiones fundan malas decisiones, que es la antítesis de lo que yo digo. Digo, las mejores comprensiones fundan las mejores decisiones. Porque cuando los voladores de luces evitan que la comprensión llegue al individuo y queda en una capa intermedia institucional, ahí perdemos la posibilidad de arreglarlo. Porque uno diría, mira, a estos personajes que los mandaron a clases de ética, y uno dice, es que el sistema judicial es malo, uno inmediatamente dice, sí, hay que cambiar el sistema judicial. Lo que uno debiera decir es que el juez, nombre y apellido, hizo tal cosa contraviniendo criterios de sentido común hasta legales. Además que también desnudaba cosas que sí son normativas, como por ejemplo que existe una multa máxima para delitos económicos. Es decir, tú te robáis $1.000 millones y creo que podéis pagar, no sé, hasta un monto, tú decís, ya, eso, ¿quién hizo eso? O sea, la persona. Y esa persona hay que perseguirla. Y esa persona no puede volver a tener cargos de elección popular en el darse cuenta del votante. El que hay que llegar ahí. Esa persona, dentro del control cruzado, ese ciudadano no puede volver a optar un cargo de elección popular por lo menos en un tiempo ya. En los casos más graves de por vida y en los casos, lo mínimo son 5 años, amigo mío.
O sea, por favor, los que nos están mirando, ¿cuántas personas que se acreditó que tuvieron cohecho? O sea, que aceptaron dádiva para poder hacer su trabajo, ya sea diputado, senador y ministro, y después se postulan. Personas que tuvieron problemas con rendiciones de cuentas en sus campañas, por boleta, y después aparecen en el gobierno con reuniones con el gobierno. Todo eso me parece muy importante asentar claramente el punto, porque aquí, ¿cuál es el tratamiento tradicional de los medios? Hay un problema con el sistema de financiamiento de la política. No, tú tienes que decir que además de eso, Juan Pérez con nombre y apellido cometió un delito. Sí. Juan Pérez con nombre y apellido. Eso y ese tipo la ciudadanía debiera entenderlo así. El problema es que esa persona cometió un delito. No decimos las cosas por su nombre. No, porque hay capas intermedias que protegen de que se acceda a la comprensión al que hace la cosa. Entonces vivimos diseñando normas y sistemas. Oye, si el que es corrupto ahí, va a ser corrupto donde lo pongáis. Y ahí pasa de aquí a agregado cultural, al directorio de la AFP, pasa después al ministerio de acá, después... Y eso también tiene que ver con que en este control cruzado, o sea, es muy bueno que saber que no existen espacios de impunidad ni de inmunidad, porque son dos cosas distintas. La impunidad es que ante un hecho... ante una infracción, ante un hecho ilegal, yo no recibo ningún tipo de sanción, ¿cierto? Ya, eso es impunidad. Pero la inmunidad implica que lo que yo haga está sobre la ley. Y nosotros también tenemos espacios de impunidad y de inmunidad. Ahí tenemos algunos registros donde un exministro decía, no saben lo blindado que estoy. Claro. Eso apunta a la inmunidad. Eso es inmunidad. Exactamente. Haga lo que haga, no me va a pasar nada. Nada. Imagina, oye, que verdad. Sí. Y eso da cuenta de una realidad real, valga la redundancia. Hay gente que está por sobre la democracia y que está por sobre la ley. Y por eso que hay que mejorar el sistema, porque hoy día el problema es que no tenemos controles cruzados, porque en virtud del principio de separación de poderes, tenemos la función ejecutiva, el poder ejecutivo, le vamos a llamar poderes, pero se llaman funciones. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la administración de las municipalidades y la administración regional del Estado. Son 5 las formas en que se distribuye el poder del Estado. Pero la idea es que cada una se fiscaliza a sí misma, se cruce. Y que sepa cada una de las instituciones que no tiene un estanco de poder ilimitado, sino que tiene al lado a alguien que lo va a fiscalizar. Eso no pasa, pues lamentablemente aquí el órgano encargado de ser el censor es la Contraloría. Que además es por diseño, y ahí sí que tú puedes entrar a cuestionar o correlacionar la relación entre diseño y función, que no tiene atribuciones más para casi como para ir cuadratura. Nada más. Claro. Nada más. Que una función matemática. Ahí uno diría, ¿quién legisló de forma tal que el órgano que tiene una función crítica para el buen funcionamiento del Estado no tenga las atribuciones adecuadas para ejercerlo? O sea, es lo que pasa. Entonces la pregunta es, ¿quién diseñó eso? ¿Por qué lo diseñó? ¿Para quién lo diseñó? ¿Y por qué los que lo tienen que cambiar, no sé si sea el Congreso quien, no lo está haciendo? No, esa es la buena pregunta. O sea, imagínate, y cuando han podido hacerlo no lo hacen, pues, porque imagínate, por ejemplo, en el caso del CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Tú puedes concebir un Servicio Nacional del Consumidor que fiscalice, que no tenga facultades sancionatorias? Es una tontera, po. Es como una magistratura de persuasión. Te trato de persuadir, pero no tengo ningún poder. O sea, es un león sin dientes. Si no es así, mejor no tengáis un CERNAC, porque el CERNAC es como le dice a los proveedores, claro, por favor. Pero ahí está el tema, ¿dónde está el engaño? Que hacen como si hubiera algo que hace algo que en realidad por diseño está imposibilitado de hacerlo. Pero nos venden que está. Y eso es un engaño. Sí, por supuesto, pero por supuesto. Y a eso agrégale la brecha que existe con la ciudadanía. Aquí está la ciudadanía, aquí. Y aquí está los órganos de autoridad, llámese ejecutivo, legislativo, judicial, municipal y regional. ¿Y por qué digo? Porque la ciudadanía en el diseño actual, tampoco la ciudadanía es incidente y vinculante. Le puedo hacer una pregunta. ¿La ciudadanía puede hoy día ir a los parlamentarios y pedir que le explique una ley? ¿Puede ir a proponer un proyecto de ley? Tampoco. ¿Puede la ciudadanía ir a hablar con el presidente de la República o presidenta, ministros, subsecretarios, jefes de servicio? No. ¿Proponerle alguna situación de administración? Tampoco.
¿Puede la ciudadanía ir al Poder Judicial y pedir rendición de cuentas por determinados actos del Poder Judicial? Tampoco. ¿Puede la ciudadanía pedir rendición de cuentas de los impuestos y decir en qué se gastan mis impuestos? Tampoco. ¿Puede la ciudadanía ir a las municipalidades a pedir rendición? Claro que puede, en el Consejo Comunal. El Consejo Comunal, ¿cuánta gente sabe cómo hacerlo? Muy poca. Y a nivel regional, ¿puede la gente? Claro, puede ir a los GOR, a los gobiernos regionales, y asistir en calidad de invitado. ¿Cuánta gente sabe cómo hacerlo? Nadie, o muy poco. ¿Cuál es el problema? Que tenemos la autoridad como un semidios, que bajó del Olimpo y de manera paternalista le dice a la gente lo que tiene que hacer, cuándo hacerlo. Y sin accountability. Pero es que ese es el problema, porque accountability. partamos de la base de que no hay control cruzado. Entonces hoy día te dicen, nunca se olviden que la democracia tiene enemigos muy fuertes. ¿Cuáles son los enemigos de la democracia? El financiamiento al terrorismo, el cohecho, el nepotismo. Son enemigos, y la falta de contabilidad, o sea, de control cruzado, ¿cierto? Esos son enemigos clásicos de la democracia. O sea, el populismo, los grados de impunidad, los grados de inmunidad, de inmunidad no explicada, el cohecho, que le paguen a la autoridad o que le den dádiva a la autoridad por hacer su pega en uno u otro lado, ¿ya? El tema del financiamiento al terrorismo. Todos esos son enemigos clásicos de la corrupción. El enemigo más grande de la democracia es la corrupción, el corruptus. O sea, utilizar los bienes del Estado en beneficio de intereses privados y no del interés público. Cuando tú pones en tu decisión al interés público a la misma altura que el interés privado, tienes un problema gigantesco de ética. Y además hay que afinar la mirada porque, claro, hay problemas de corrupción, pero tú tienes identificado a una serie de corruptos que se ha demostrado que son corruptos en cargos públicos y paseándose por todos los lugares. Entonces la declaración es: estamos en contra de la corrupción, pero toleramos a los corruptos. Como si fueran cosas distintas. Y la ciudadanía no tiene la posibilidad de hacer nada. Porque hoy día también el sistema te dice, los políticos en todas las áreas tienen responsabilidad política. Yo siempre me río cuando escucho eso. Igual es responsabilidad política. La responsabilidad política te lo enseñan en todos los libros de derecho político. Te dicen que la responsabilidad se aplica porque la gente no vota por esa, no lo reelige. Ya, ok. Pero eso es como darle un cheque en blanco por 4 años para que haga lo que quiera y después no se lo renuevo. La segunda responsabilidad política es la acusación constitucional. Pero la acusación constitucional, primero, no es para todos los funcionarios públicos, y segundo, requiere que sea iniciada por el Parlamento. Y no es una acusación jurídica, es una acusación política, que también se ocupa como arma para echarle abajo el gabinete a un presidente determinado. Entonces tampoco, ¿Y dónde está la posibilidad de la ciudadanía de tener iniciativas populares de ley, revocaciones de autoridades, incidencia y vinculancia incidencia más que vinculancia, en la toma de decisiones y en los debates públicos de los planes políticos y programas a nivel público? Porque fíjate que ahí se articulan 3 aspectos de la ciudadanía: los derechos, los deberes y el poder. Porque hoy en día el poder es básicamente un poder bien ejercido de la ciudadanía, tiene que ser lúcido. Es decir, y tiene que venir con el concepto de la responsabilidad. Es decir, correcto, con la ética. Si usted dice algo, pero con la responsabilidad efectiva, más que con la ética. La ética con punitiva. Punitiva, ya, claro. Completamente de acuerdo. Decirle, mire, no es solamente derechos, es también deberes. O sea, si usted le causa un daño a la República, por mucho pueblo que sea, usted también tiene una sanción. Porque si no, vuelvo a la palabrita, generas un grado de impunidad y de inmunidad. No puede ser que alguien diga, como Fuente Ovejuna, somos todos responsables, nadie es responsable. Claro, porque que la ciudadanía diga, no, nosotros quemamos un bus, como lo que pasó aquí en el Instituto Nacional. Y yo escuchaba a los alumnos, y los alumnos dicen, es que es la única manera en que tenemos de llamar la atención de las autoridades. Y yo estaba con mi señora y miro para el lado y le digo, Romina, pero ¿te das cuenta lo peligroso lo que está diciendo ese niño? Es un niño, para mí. ¿Lo aprendió en algún lado? ¿Quién se lo enseñó? Hombre, seguro, y aquí me van a disculpar, pero llevo tantos años en esto que ya identifico los discursos. Y cada discurso viene armado en palabras y estructuras
por distintos. Me conozco los discursos del Partido Comunista, voy a decir, los discursos de la UDI, los discursos de los liberales, ya los veo y es como que se repiten. O sea, si ustedes... Las ideologías se autorreplican. Sí, tú ves cómo hablan los ministros y ves que diseñan y una retórica y tú la puedes ver. Y yo lo puedo entender en diputados, ya son gallos adultos, pero cuando lo escucho en niños, ahí me preocupa. No es porque yo crea en principio que el niño no piensa, por supuesto que piensa, y por supuesto que tiene un acto reflexivo y reflexivo. Reflexivo, no irreflexivo, reflexivo. Y creo que sí. Y él va a ser el futuro de Chile, el presente y el futuro de Chile. Lo que me preocupa es que está repitiendo un relato que él no ha reflexionado, ese es mi problema, sino que lo repite porque alguien se lo dijo. Sí, se nos acabó el tiempo. No, po. Pero bueno, te invitamos prontamente. Justamente ayer conversábamos hace unos días con Sergio Mora, un neuropsicólogo, o sea, profesor de neurociencia, y decía que el sistema nervioso del ser humano termina de madurar a los 21. Entonces, convengamos que de ahí para atrás estamos en un proceso que todavía no se acaba, por tanto no están todas las funciones y te das cuenta constituidas. Ese niño cómo va a ser en 5 años más, Sí. si es que tiene este relato instalado de que, pero mira, disculpa que y con esto terminamos, porque que me tome la... ¿Tú te das cuenta lo peligroso que es permitirle a alguien, un ciudadano, de que diga que la única manera que tiene de llamar la atención de la autoridad es quemando un bus? O sea, imagínate. Bueno, todas estas cuestiones empezaron de las confusiones con el estallido social, donde ahora las dadas vueltas de chaqueta son notorias, en donde primero la violencia era un medio político antes, sí, y ahora la violencia no no era en el camino. Esas cosas... Eso es ponerte ropa ajena, amigo mío. Mira, eso finalmente yo lo encuentro deshonesto. O realmente no comprendía ahí nada y lo estoy comprendiendo recién, o derechamente deshonesto por conveniencia. Yo no le veo ninguna otra alternativa, o caes en esta caja o en la otra. El problema es... Ya que se nos acabó el tiempo. Dale, nos vemos la próxima. Pero sí, lo que me interesa de asentar el punto es que tenemos que afinar los diagnósticos para saber dónde se funda el problema y cuáles son capas intermedias. Si usted quiere mejorar el Senado, ejerza su poder de elegir gente honesta en vez de seguir eligiendo corruptos por marketing. Eso cambia la valoración o fiscalice, sea ciudadano fiscalizante. Ocupe los poderes que actualmente tiene para mejorar, porque si después le van a cambiar el sistema y va a seguir votando porque alguien le dice, lo van a seguir engañando y va a seguir votando corrupto, el problema es la falta de comprensión que hace que tome malas decisiones, así que reflexione, busque comprensiones, tome mejores decisiones y funde mejores posibilidades para el bienestar de todos. Mira, buenas noches. Y con esto termino. La primera vez es culpa del otro, la segunda es culpa suya. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias Rodrigo por el capítulo.